Bien, a lo mejor no nos va a dar tiempo hoy de platicar de lo que les dejé de revisar de tarea, bueno, de la clase en Moodle, pero igual y lo comentamos la próxima clase. Sirve que el fin de semana los que no hayan podido ver el, este, los videos que dejamos los ven y nos recomiendan algún otro para el tema de la agroindustria, ¿no? Eh, el día de hoy lo que vamos a ver, bueno, voy a prender mi cámara a ver si no me marca que la señal está débil. El día de hoy lo que vamos a ver es un, un tema que se llama Sistema Integral de Turismo, que es como tal elaborar un preproyecto, que puede ser un proyecto a nivel de gran visión, que más bien implica un diagnóstico para poder combinar o crear o agregar, ¿no? La ventaja es que tiene todas esas finalidades, actividad turística a un lugar o región que tiene ciertos elementos que pudieran ser aprovechables, ¿no? La idea justamente es que este tema nos puede servir como para proponer en algunos espacios eh, el generar, ¿no? Proyectos alrededor del turismo que pudieran integrarse, ¿no? Justo por eso al principio quería que cuando vimos lo de las definiciones de qué es economía rural del sector agroalimentario, que se viera cómo este asunto crece más allá de solamente la actividad rural, ¿no? O sea, diferentes actividades económicas, industria, comercio, servicios que se van integrando. Y después en las siguientes unidades quería también que ustedes vieran cómo justamente el combinar algunas actividades puede ser una solución, particularmente para sector agrícola, puede ser también una solución, por ejemplo, para sector pesca. Por eso es que además me interesó que aunque no viene en el temario, tocáramos el tema, porque justamente tenemos la ventaja, ¿no? De que en nuestro país tenemos, es el cuarto país en materia de biodiversidad, tenemos esta característica de ser un insular sin ser una isla, ¿no? Por la cantidad de acceso al mar que tenemos y pues todas las ventajas en cuanto a vegetación y bellezas, ¿no? Entonces, vamos a ver este temita y esto es lo que justamente ustedes van a hacer. Ustedes van a proponer un lugar donde puedan proponer, ¿cómo se llama? Puedan proponer ustedes cómo se podría integrar la actividad turística, levantarla, ¿no? Particularmente el espacio que vamos a ver, ya existe actividad turística, pero hay que hacer una detección de la situación actual para poder generar propuestas, ¿no? Entonces la idea también es que hagan ustedes eso. No sé si ustedes han visto en algunas noticias, que eso se me olvidó integrarles, pero igual se las integro ahí en el foro de dudas, también para que lo revisen. Tenemos muchas regiones, por ejemplo, que tienen todavía algunos restos arqueológicos, que tienen además infraestructura de lina y que no se han visitado, ¿no? Desde hace un año, normalmente cada año sacan el dato, ¿no? De al año cuántos lugares no recibieron ni una visita o recibieron pocas visitas. Y además incluso hay lugares que ya llevan hasta 3 años, bueno, ya llevaban hasta 3 años sin visitas, eso antes de la pandemia. Y luego además si le sumamos el asunto de la pandemia, ¿no? Que se detuvo mucho del turismo, pues justo también es otra situación todavía más crítica, ¿no? Pero justamente además esos espacios abiertos de turismo, particularmente las zonas que tienen restos arqueológicos, son bastante seguros en esta situación, puesto que se encuentran al aire libre, ¿no? Entonces justo la idea es que nosotros vayamos proponiendo soluciones a esta situación, ¿no? De sectores agrícolas donde no hay infraestructura o actividad económica todo el año y tienen que desplazarse, ¿no? Es decir, hay que buscar soluciones, hay que proponer soluciones siempre. La situación ya es bastante compleja como para
para solamente quedarnos en el análisis y decir, no, pues la tendencia es a que va a seguir disminuyendo la actividad en ese sector, ¿no? O sea, al contrario, tenemos que buscar opciones. Ya comentamos, ¿no? También lo de la política esta de agrícola y del sector rural en general, que va dando buenos resultados en algunos lados, que está atomizada en otros lados. Por ahí, justo no he podido buscar el dato, igual a lo mejor ustedes búsquenlo y me lo comparten ahí en el foro de dudas. Escuché a una diputada que por ahí decía que el programa Sembrando Vida incluso ya era causa de deforestación en algunas zonas. Obviamente como son de estos que siempre están en oposición a cualquier programa, hay que verlo con sus bemoles, pero sería interesante, ¿no? Hacer el estudio para identificar si de veras se está presentando este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya no me voy a tardar más y entonces mejor les voy a compartir la presentación para que vayamos platicando sobre esto. Es esta, sí. Ok. Vamos a disminuir esto. Vamos a quitar este. Y vamos a quitar este. Y ok, listo, bien. Un sistema integral de turismo está relacionado o viene justamente desde la teoría de sistemas, que considera que cualquier actividad, si se trabaja con este enfoque de sistemas, pues nos ayuda justamente a tocar diversos puntos y no solamente a generar un beneficio para un grupo específico de la población. De tal forma entonces que este sistema integral de turismo lo va desarrollando, bueno, un poco después Talcott Parsons, que pertenece justamente al funcionalismo estructural, propone que justamente con el análisis sistémico y la teoría de la acción se pueden generar círculos virtuosos en las estructuras sociales, ¿no? Eso es como su principal planteamiento. Que como tal los sistemas sociales no deberían de verse de forma separada a los sistemas naturales, sino que también tienen una lógica muy parecida, ¿no? Se basa esta construcción sistémica, además, más adelante va integrando aspectos que propone Weber, Durkheim, Marshall, Pareto, ¿no? Donde particularmente partiendo de el supuesto de que la acción es una propiedad emergente en nuestra realidad social, se puede concurrir o hacer concurrir determinado número de componentes para que entonces se puedan trazar líneas fundamentales aplicando la teoría de la acción, ¿no? Particularmente la teoría analítica de la acción. El sistema integral de turismo, entonces, tradicionalmente lo identifica así, ¿no? Como un sistema, un circuito, donde por supuesto va a haber entradas al sistema, ¿no? Que es materia, energía, información. Ahí hay un intercambio y después hay salidas. Pero dentro de esas salidas puede haber procesos de retroalimentación y que vuelven a integrar o se pueden modificar y entonces va modificando otra vez esas entradas, ¿no? Esa sería como la base de la teoría general de sistemas. Este es un sistema básico. Por supuesto hay sistemas complejos, pero bueno, eso ya es otra cuestión más avanzada. Los elementos que cuenta entonces un sistema, pues siempre van a ser los inputs o entradas, el sistema que es donde se realiza un intercambio, que puede ser de materia y energía, ¿no? Como en el caso de los sistemas naturales, que puede ser de materia, energía e información, como en el caso de los sistemas sociales, y además va a tener una salida, ese sistema. El feedback entonces es el proceso en el cual se van retroalimentando y van modificándose, ¿no? A medida que va pasando el tiempo o que hay más interacciones en ese sistema. El medio ambiente, entonces,
se reconoce, ¿no?, que interactúa y afecta y condiciona el sistema siempre. Los elementos del sistema integral de turismo, con este enfoque de sistemas, pues nos van a permitir analizar la actividad turística, donde la acción va a ir unida a la dinámica del sistema, va a facilitar identificar componentes y la ubicación de aquellos agentes que se configuran, ¿no? Es decir, dentro de ese sistema y dentro de esas entradas y salidas del medio físico, del medio biótico y del medio natural, pues por supuesto se integra también las especies, ¿no? Y dentro de las especies, pues nos encontramos también nosotros como parte del sistema social. Una vez que se empieza entonces a analizar, ¿no?, y que se reconoce que esta acción va unida a la dinámica del sistema, es decir, que todo el tiempo se mueve, cambia, interactúa, se pueden determinar cuáles son esas interrelaciones más relevantes, donde hay un mayor número de elementos que se identifican, y eso nos va a permitir analizar también entonces el medio ambiente en el que se desenvuelve y cómo se relaciona de manera positiva o negativa o neutra con las actividades que se llevan a cabo en el mismo sistema por cada uno de los actores que participan en él. Se van entonces a definir los elementos del sistema integral de turismo con los siguientes elementos. Va a haber una región generadora de origen de ese turismo, una región destino, la ruta de tránsito, el cliente, que es el turista, y la industria turística en conjunto, donde se va a ver aterrizada por el número de agencias de viajes que existen, que incorporan el lugar, las empresas locales que se encargan de proveer los servicios, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, los servicios que prestan al cliente en materia de diversión, de esparcimiento, de conocimiento, es decir, todas aquellas actividades que están destinadas o que pueden crearse para la atención del turista. De tal forma entonces que nuestro sistema integrado de turismo queda de la siguiente forma. Vamos a tener una región de origen, que es la que emite al turista, ¿no? Vamos a tener una región de destino, entre ella, para lograr la salida y el retorno de turistas, pues existe una infraestructura que en este caso pues se refiere a los servicios de transporte o traslado, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a esos turistas desde la región de origen a esa región de destino? Vamos a tener entonces también dentro de todo este sistema una estructura o planta turística que está formada por estas agencias de viajes, tours operadores, por el internet, acciones de marketing, promoción. Vamos a tener la infraestructura, que como tal son las condiciones en las que se encuentran y que son necesarias, ¿no?, indispensables para que se pueda lograr este traslado, que incorpora los servicios básicos, luz, agua, desagüe, las vías de comunicación, las vías de acceso. Vamos a incorporar además también los atractivos, que se le llama estructura o planta turística. Recordemos, no toda la infraestructura necesariamente es un atractivo turístico. Ahí vamos a incorporar los transportes, el alojamiento, alimentos, bebidas, los servicios de recreación, de ocio, los eventos, los servicios complementarios, y en conjunto a todo esto se le llama la superestructura. La superestructura además va a tener también otros agentes que son justamente los organismos públicos o privados, los gremios, las leyes y los reglamentos, que son los que van normando cómo van a interactuar la estructura, infraestructura, atractivos, justamente con esta situación del turismo. Tenemos finalmente el producto turístico, que además se integra por un número de servicios que no solamente provee una persona, sino que va a ser un conjunto de personas de la estructura o planta que lo provee, y que además se va a servir de la infraestructura que existe, ¿no? Y que por supuesto su objetivo como tal será hacer llegar a los turistas a que conozcan, disfruten, usen, empleen los atractivos del lugar.
esta administración, ay, hay alguien ahí. Ah, es que no le puse, déjeme ponerle como coorganizador, María. Listo. Ok. Tenemos además, ¿no? Dentro de este sistema que debe de haber una administración turística, ¿no? Que justamente es la que se va a encargar de revisar que haya contacto, interrelaciones, retroalimentación dentro de todos estos elementos. Y por supuesto todo el espacio se encuentra integrado dentro del medio ambiente y todo en conjunto pues es lo que forma nuestro sistema integrado de turismo. La tarea o la importancia de la administración dentro del sistema integral de turismo pues supone que se deben de integrar actividades como por ejemplo hacer planeación, tomar decisiones, promover la organización, eh, identificar liderazgos y ponerlos a actuar, ejecutar algunas actividades relativas a cómo se va a organizar o manejar los recursos con los que se cuenta y además también va a involucrar algunas otras cuestiones como el marketing, educación y capacitación, investigación y desarrollo e incluso ahora, muy importante, no puede dejarse a un lado la gestión del medio ambiente, ¿no? Porque sabemos que pues está, o sea, se basa dentro de nuestro sistema integrado, está todo esto dentro del medio ambiente. El atractivo se refiere específicamente a los lugares que tienen una característica específica que puede impulsar al turista a ir hacia determinado destino. Puede ser natural, artificial, cultural, inclusive comercial, pero bueno, justamente se debe de identificar cuáles son estos atractivos o cuáles tienen potencial de incorporarse dentro de esos atractivos, porque es la motivación, ¿no? El por qué las personas pueden integrarse. Y este asunto es importante, no solamente es natural, o sea, también puede haber atractivos que se van construyendo o se van integrando con lo que ya existe en el lugar. El cliente, pues ya dijimos que es el turista, es el elemento dinámico, el que queremos mover, el que queremos traer desde una región de origen. Él es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Sobre lo que usa, las actividades que realiza en el lugar, es el que va a iniciar el funcionamiento del sistema. Y además también va a permitir el que haya diferentes relaciones entre todos estos elementos que se encuentran en un lugar en específico, ¿no? Que es el que será nuestra región de destino. La estructura, pues son, ya dijimos, todas las instalaciones y organizaciones públicas y privadas, ¿no? Hay lugares que tienen una gran estructura turística, ¿no? Se ha trabajado, particularmente el sexenio anterior, se trabajó mucho en la creación de la estructura turística, por ejemplo, con esto del programa de pueblos mágicos, ¿no? Que se les daba un presupuesto específico para mejorar el centro de algunos pueblos, de algunos lugares tradicionales. Entonces, se invirtió bastante con ese programa en mejorar algunos lugares para contar con esta estructura, ¿no? A lo mejor por ahí el problemilla de este enfoque de los pueblos mágicos es que nos convirtió a muchos lugares en pueblitos Disney y y se generó mucha gentrificación en algunos lugares, ¿no? Es decir, sobre todo como el presupuesto fue para los centros del pueblo, centros de barrio, empezaron a subir mucho la plusvalía del lugar, que ya había sido adecuado, acondicionado, mejorado, y y empezaron a llegar muchos negocios, ¿no? Inclusive, pues, como siempre, McDonald's llega a todos lados, ¿no? Pero también Oxxo, es decir, empresas transnacionales y sobre todo negocios de personas que no eran de estos lugares, ¿no? No en todos los pueblos mágicos, de hecho, yo creo que sí está bien que nos pongamos como meta el conocer todos los pueblos mágicos, pero en algunos sí se identifica este efecto que no era el esperado dentro
del sistema turístico, ¿no? La infraestructura, bueno, también ya dijimos que se refiere a todo lo que existe ya como obras, servicios e instalaciones, ¿no? Que además es básico porque si alguna de ellas falla, entonces se puede cortar nuestro sistema integrado de turismo, ¿no? Si hay falla en las telecomunicaciones, si hay falla en las vías de acceso, si hay falla en el agua, ¿no? Entonces es una cuestión básica. La industria turística, pues ya dijimos que son todos aquellos establecimientos que van a ser usados por el turista y que además proveen servicios específicamente. El medio ambiente, pues son todos los recursos naturales y culturales que influyen en el entorno y de los cuales además se puede obtener algún tipo de beneficio económico o social. Aquí hay que además ponerle o integrarle su enfoque justamente pues de conservación, de sostenibilidad, de manejo adecuado ambiental de los espacios, porque también, ¿no? Sabemos que justamente por el turismo muchos de los lugares son transformados en sistemas pseudonaturales o que generan una gran fragmentación de los espacios, afectando realmente a esos recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión también que debe de ser tratada desde el inicio con un enfoque de proyecto sustentable o de proyecto de conservación. Ahí hay también sus variantes, ¿no? Pero sin duda hay que integrarlo desde el momento en que se define el proyecto o gran perfil. El producto turístico normalmente vamos a tenerlo integrado por una gran cantidad de servicios, pero que pueden ser cuestiones tangibles o intangibles y que en particular se van centrando a los atractivos con los que se cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tener justamente tres elementos que son, por un lado, los atractivos, el acceso, cómo hacemos llegar al turista a estos lugares y qué facilidades se dan para que justamente llegue como tal la cantidad que se espera de turistas y no que inclusive quede un porcentaje importante de la infraestructura desocupada. Los recursos, bueno, son elementos que están disponibles en el medio ambiente, naturales, hídricos, forestales, económicos y humanos, ¿no? Esos te tendrán que describir cuáles son los que cuenta el sistema que nosotros estamos analizando. Para ser empleados turísticamente debe de haber ciertas características, ¿no? Por un lado, que sean aptos y que estén disponibles y además también debe de pasar por un proceso de puesta en valor. ¿Eso qué quiere decir? Que no en sí mismo por existir ya se puede considerar como un recurso para el turismo, sino que además deben de acondicionarse, deben de rescatarse su valor, conocerse, investigarse, para que justamente se pueda convertir en un atractivo turístico. La región de destino, bueno, pues es el espacio donde va a llegar el turista, el que recibe al turista, donde se localiza la atracción, que tiene una oferta de servicios que pueden atender o darle cubrir todas las necesidades turísticas del que llega. La región de origen, pues, es el lugar de residencia del turista, representa el punto al cual se van a dirigir el marketing y la promoción, es decir, ahí vamos a encontrar nuestra demanda, y es el mercado, ¿no?, al cual nos vamos a dirigir. La industria turística va a estar constituida entonces por organizaciones o grupos que pueden estar localizados en la región de destino o no. Por ejemplo, los agentes de viajes locales, bueno, ellos sí se encuentran ahí, pero también vamos a tener una gama de agentes de viajes que no necesariamente se encuentran en la región de destino, sino que se pueden encontrar en la región de origen, ¿no? Vamos a incorporar ahí también las líneas de autobuses, si son claras, por ejemplo, hacia dónde se dirige, y algunos otros medios de transporte, ¿no? Si hay, por ejemplo, aeropuerto, ferrocarriles, tendremos que describir tal cual cuáles son esas formas de acceso.
La ruta de tránsito, que es la ruta en la cual va a llegar el turista, que puede ser una o pueden ser varias. Va a estar constituida por los servicios y las facilidades que puede haber durante la ruta, ¿no? En cuanto a espacios de servicios, cafeterías, restaurantes, moteles, sanitarios, transportes, formas de desplazamiento. Vamos a tener nuestra superestructura, que son aquellos organismos e instituciones públicas o privadas. Aquí, además de identificarlos como tal, hay que identificar si están llevando acciones que ayuden a regular, promover, facilitar, coordinar o dirigir actividad turística, ¿no? No solamente actividad económica, no solamente sus funciones de administración pública, sino que se haya o no realizado algún tipo de actividades específicamente enfocadas al turismo. En algunas ocasiones no hay como tal esfuerzo, sino que la parte de crear el espacio como un lugar turístico, incluso en algunas ocasiones puede venir de la industria privada, ¿no? Lo importante es identificar cuáles son los elementos que sí están presentes y en el caso entonces de la superestructura, si es un agente que nos va a ayudar a promover o es simplemente un agente que se va a encargar de regular. Hay que identificar muy bien o cuáles podrían ser sus participaciones. Va a involucrar, por supuesto, además de la administración pública, también organizaciones como las cámaras regionales, oficinas municipales, gremios, cooperativas, si es que existen, instituciones educativas, es decir, otras entidades que pueden promover, facilitar o coordinar estas actividades, las rutas, los servicios, ¿no? Todo lo que pueda facilitar el turismo. Hay otros factores que además es importante señalar, ¿no? En nuestra parte sobre todo corresponde a resaltar esta parte, la parte económica del lugar, que pueden influir de alguna forma en la toma de decisiones de los turistas o en la toma de decisiones de la misma población para que efectivamente participe o no dentro del sistema integral de turismo. Bueno, esta es la misma, solamente que es la presentación. Yo hice el SIT de un viaje a Papantla para identificar cuestiones específicas. Esto lo pueden hacer ustedes igual, por ejemplo, de un lugar al que hayan visitado. Pueden hacerlo desde un enfoque completo de gran visión de proyecto, es decir, en vez de señalarlos un lugar, señalar todo lo que encontramos como infraestructura. Ustedes van a decidir. Como tal, se hizo a partir entonces de una región de origen que en particular es la Ciudad de México. Recuerden que puede haber varias, ¿no? Dependiendo de cómo se va mejorando el sistema integrado de turismo, se pueden ir incorporando, por ejemplo, más regiones de origen. No tenemos, por ejemplo, turismo del norte que efectivamente va hacia Veracruz, o turismo del sur que también se puede desplazar, o turismo internacional, ¿no? Este en particular se tomó a partir de Ciudad de México, ¿no? La región de origen. La región receptora, pues como tal, es Papantla, Veracruz. La infraestructura, bueno, ahorita la vamos a irla describiendo, ¿no? Pero bueno, este es nuestro planteamiento del sistema integrado de turismo para este lugar, para Papantla. Esta es nuestra ruta. Normalmente se calcula que en auto se tardaría alrededor de 4 horas en llegar. En avión son 55 minutos. Aquí no lo integró, pero en autobús sí hay rutas directas. Hay algunas rutas directas o algunas rutas que pasan por ahí. Y en autobús se hacen alrededor de 4 horas y media, dependiendo de si es alguna ruta de autobuses que haga escala o que no haga escala. Los elementos son, bueno, la región generadora de origen en Ciudad de México, región de destino Papantla, Veracruz. La ruta de tránsito puede ser por carretera o vía aérea. Por carretera se atraviesan el Estado de México, Hidalgo y Veracruz. El cliente o turista para el cual identificamos es una pareja. La industria turística. Esta parte también es importante, ¿no? De preferencia,
Ustedes pueden integrar el turismo típico que hay en el lugar, si es que hay turismo típico, ¿no? Es decir, si ya es una región turística, una ciudad, un pueblo turístico, pero si no, si es una propuesta de crear un sistema de turismo para un lugar que tradicionalmente no recibe turismo, entonces ustedes pueden incluso definir para quién sería o hacia qué mercado estaría dirigido ese, ese lugar, ¿no? Puede ser para familias, puede ser para parejas, puede ser para adultos, puede ser para jóvenes, puede ser para niños, ¿no? Es decir, ustedes son los que van a definir los elementos del sistema integral de turismo hacia cuál sería nuestro mercado. La industria turística son principalmente agencias de viajes y empresas locales que transportan y dan los servicios al cliente. Las empresas de transporte que tienen rutas directas son los autobuses de Oriente ADO. Bueno, hay otras, pero este es el que tiene una ruta directa, ¿no? Que es la que hace menos tiempo desde Ciudad de México hasta Papantla. Los elementos con los que cuenta hay diferentes sistemas de alojamiento, no son muchos el número de hoteles, pero bueno, el que se toma como referencia es el Mesón del Conejo, que es un lugar que está muy cerquitita bueno, no muy cerquitita, que está en el centro ¿cómo se llama? De Papantla. De los atractivos se encuentra muy cerca la zona arqueológica del Tajín. Aquí dentro de los elementos, bueno, sí, ahorita lo comento, pero bueno, es otra cuestión. Se encuentra como medios o servicios de acceso los transportes urbanos y suburbanos de Papantla. Se les llama, bueno, no sé cómo se les llame, pero se van marcados con esto de TUSPA, ¿no? Que es la empresa que se dedica a dar los servicios. Son los que se encargan de llevar desde Papantla hasta el Tajín a los lugares, además del transporte privado, por supuesto, taxi y de algunas camionetas que también son de servicio privado. Hoy hay otras empresas, ¿no? Alrededor ahí del Tajín que se encuentran dando estos servicios. Encontramos en particular eh, en Papantla fondas, cafeterías, paleterías. En el Tajín encontramos un restaurante de la zona arqueológica y encontramos también que afuera de la zona arqueológica hay un grupo amplio de vendedores locales, tanto de comida, ¿no? Como de artesanías, de vainilla, y particularmente dentro de la zona del Tajín se encuentran vendedores ambulantes también de artesanías y vainilla, bueno, como en muchos lugares de nuestro país. En cuanto a la administración turística, bueno, pues el marketing que se maneja es que justamente Papantla está dentro del programa de pueblos mágicos, bueno, sí, dentro del programa de pueblos mágicos, que es una eh, política de turismo que se aplicó particularmente hace 2 sexenios, empezó, y que otorga una etiqueta de pueblos mágicos a ciertos lugares que deciden participar y que cuentan también con elementos turísticos para poder ser catalogados, ¿no? Como aspectos o existencia de forma tradicional, es decir, que sea desde hace tiempo, que tienen algunos elementos culturales que son rescatables, que tienen comunidades indígenas, que son puntos de referencia desde hace tiempo, ¿no? Como tal. La zona arqueológica es promovida por el INAH, particularmente porque pues se encuentra la zona arqueológica de Tajín. Ha sido designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1992 y además ahí se lleva a cabo el rito ceremonial de los voladores de Papantla, bueno, desde tiempos inmemoriales, pero en particular en el Tajín, desde el año 2009, ¿no? Y se le otorgó también la mención de Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir de 2009, específicamente a la ceremonia de los voladores de Papantla. En cuanto a educación y capacitación, se observa que en el lugar hay visitas guiadas que realizan especialistas de turismo, en particular del INAH, dentro de la zona arqueológica.
El Globo UNESCO ha llevado a cabo algunos talleres de capacitación justamente para crear, eh, ay, se me olvidó cómo se llama, guías turísticos, perdón, eh, y promover estos sitios, ¿no? Justamente como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Dirección General de Operación y Servicios Turísticos de ahí de Papantla, a través de la Subdirección de Capacitación, ofrece algunos cursos, por ejemplo, el programa Moderniza, el programa Punto Limpio, se otorga el distintivo H de higiene de alimentos a los restaurantes, cafeterías y lugares. Hay una cultura turística también incluso infantil, ¿no? Hay actividades dirigidas a los niños. En cuanto a educación y capacitación, bueno, hay visitas guiadas. Esto es lo mismo que ya habíamos dicho. Bueno, pero además ya observando, ¿no? Esto es en cuanto a lo que se observa, pero además se combinó con información levantada. Este ya tiene algunos años, pero justamente al observarlo, ¿no? Tenemos que una gran cantidad de la población solamente llega hasta educación secundaria o bachillerato, ¿no? No hay personas o no había hasta el año 2016 formaciones de técnicos superiores universitarios ni normalistas. Sí había una universidad, se dan clases a nivel universitario, y de educación para alumnos y formación para el trabajo, ¿no? Pero en realidad no hay una gran infraestructura educativa. Y ya revisando además la universidad que da clases ahí, no está muy cerca de Papantla. Hay un bachillerato que tampoco está muy cerca de Papantla, es decir, son por lo menos 20 minutos en estos autobuses de servicio público. Y no hay formaciones específicas en materia de turismo, ¿no? Tienen licenciatura en administración, alguna en derecho, pero específicamente orientadas a turismo no lo hay. En cuanto a investigación y desarrollo, eh, el INAH como tal realiza investigación en la zona arqueológica. El programa de Pueblos Mágicos otorga fondos para desarrollar el sitio turístico. En cuanto a gestión del medio ambiente, hay un programa de manejo de área natural protegida que está muy cerquita al Tajín, que está gestionado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Regional de Veracruz. Hay un centro de manejo y educación ambiental, pero es pequeño y es privado, no es público. Dentro de los atractivos, el pueblo de Papantla es como tal en sí mismo un atractivo, lo arreglaron bien, pusieron ahí algunos, bueno, alguna infraestructura de letreros que hablan sobre qué es Papantla, la importancia, cuáles son los grupos indígenas que hay, cuáles eran los grupos indígenas que iniciaron los asentamientos. Son principalmente, bueno, hay varios grupos indígenas en la región, en particular totonacas. Está, por supuesto, el Centro Arqueológico del Tajín. Otro atractivo es el rito ceremonial de los voladores de Papantla, que es mundialmente conocido. Ya ven que ya está, ay, no me acuerdo cuál es Xcaret, ya tiene también ahí su, su show de voladores de Papantla. Por supuesto, también la producción de la vainilla es es uno de los atractivos. La vainilla de Veracruz y particularmente de Papantla es muy apreciada a nivel internacional. Se tiene también como atractivo una ruta de la vainilla, el centro histórico, por supuesto, la iglesia de ahí del centro, el Palacio Municipal que tiene unos murales de Teodoro Cano, que es pues un escultor de la localidad, y el monumento al volador, ¿no? Que está a unos minutos de ahí del centro histórico. El cliente, pues son los turistas, viajeros, que tienen como motivación conocer particularmente el sitio arqueológico, ¿no? Es decir,
Papantla es conocido, pero lo que van como punto central es el Tajín. Y sobre todo también el ritual, ¿no? Es parte como de las motivaciones de los turistas. Eh, Se ha desarrollado también como parte de estos atractivos este evento que se llama la Cumbre Tajín, que sin embargo pues fue también muy polémico porque para poner esta instalación de luces y de espacios pues dañaron un poco la zona arqueológica, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues como tal es un evento que atrae una gran cantidad de turismo. Ahí lo interesante pues es que Papantla eligió, ¿no? Como parte del turismo, de por sí ya tenía cierto tipo de turismo que es el que acude a ver las zonas arqueológicas o aspectos culturales y ellos decidieron integrar este otro tipo de turismo que es el que va a estos eventos de luz y sonido. La estructura, pues, es el sitio arqueológico, el Museo del Tajín, las guías de Lina en la zona arqueológica, el Museo de la Vainilla, el Museo de la Ciudad, el Museo Teodoro Cano, el Museo de las Máscaras, eh, el gobierno federal como tal, bueno, eso sería parte de la superestructura, el Registro Nacional de Turismo, el gobierno estatal y el municipal de Papantla, los transportes que llegan ahí, particularmente ADO, los transportes TUSPA, que es más bien medios de transporte como dentro de la localidad, el Centro de las Artes Indígenas, el Consejo Nacional de Productores de Vainilla, como organización, ¿no? Los hoteles, restaurantes, comercios en pequeño, aquí me volví una E, los artesanos, la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla, el Mercado de Artesanías del Tajín, la Unión de Auténticos Artesanos, el Nicho de Artesanos y Artesanos y Comerciantes Independientes, ¿no? Que hay un buen número. La infraestructura, bueno, son los servicios básicos, el suministro de energía como tal, desperdicios, desagüe, agua, se cuenta con ellos, servicios públicos, transporte, rutas de transporte interurbano, transporte foráneo. No cuenta con aeropuerto, pero hay una pista de aterrizaje cerca de Tajín. Si hay servicio de seguridad, policía municipal, estatal y federal. Las vías de acceso están en buenas condiciones, carreteras, calles y telecomunicaciones, servicios de internet, teléfono, comunicación satelital y hospitales, ¿no? Con todo eso cuenta como infraestructura turística. La calidad de la infraestructura que va o que sirve al turismo es buena, sin embargo, la infraestructura para la población no necesariamente, ¿no? Ahí tenemos que todavía hay alrededor de un 30% de personas que no tienen, por ejemplo, acceso al agua, al desagüe, este, y la mayor parte de las personas tienen acceso a servicios médicos por el programa, por IMSS, pero por el programa Prospera, ¿no? Que fue justamente el anterior al actual ¿cómo se llama? Del bienestar. La población es de 159.910 habitantes, más o menos parejo entre hombres y mujeres, un poquito más de mujeres, 51.7, muy parecido al nacional. En 2015, un 45.7 de la población se encontraba en pobreza moderada, 17% en pobreza extrema. Hay población vulnerable, particularmente por carencias sociales, según los datos de Coneval, que es alrededor de un 28.5%, que es bastante, y población vulnerable por ingresos de 1.44. Recordemos que población vulnerable por ingresos es que tienen menos de $2 al día, ¿no? para vivir. Particularmente este año, en el primer trimestre, la tasa de participación laboral en todo el municipio fue de 54.2%, no hay datos específicos para Papantla, y hubo un aumento, es decir, también ya están en recuperación económica. Los rangos de edad de las personas se concentran sobre todo en personas de 10 a 14 años, de 5 a 9 y de 15 a 19, es decir, hay una población muy joven, ¿no? Que justamente puede ser
pues aprovechada para nuestro sistema integral de turismo a corto y a mediano plazo. Hay población indígena que habla una lengua indígena, que no es, bueno, es bastante, ¿no? 29,000 personas, que son alrededor del 18.4% del total de la población de Papantla, ¿no? Y por ejemplo, particularmente, esto sería una ventaja que falta revalorizar para que además se incluya dentro de esos atractivos, ¿no?, turísticos. En el 2015 se encontraron algunos municipios, ¿no?, con menor índice de Gini, pero bueno, aquí el dato es bien extraño porque hay población en pobreza extrema, ¿no? Y justo en el índice de Gini nos dan los mejor calificados, no los peor calificados. La tasa de desocupación es alrededor del 4,21% en este año, bueno, en lo que va de este año. La población ocupada es de alrededor de 3,260 personas, que es poco. El salario promedio realmente es bajo, de 4,130 pesos mensual. Bueno, es el último dato que se tiene. Las ocupaciones con más trabajadores son sobre todo los de actividades agrícolas, los de cultivo de maíz o frijol y comerciantes en establecimientos, ¿no? Es decir, aunque tiene todo esto del patrimonio cultural, de patrimonio mundial, en realidad no hay una gran población que se dedique específicamente al turismo. En cuanto a datos de economía, igual, ¿no? Aquí nos salta eso. Están, por ejemplo, en cuanto a agricultura y ganadería y avicultura, son como las actividades más importantes del lugar. Tampoco tiene gran peso el turismo dentro de esta localidad. Y bueno, particularmente además es algo interesante. Lo que más producen es maíz. Esto es de 2015, pero más o menos es la misma tendencia. Sobre todo producen maíz, pero eso es para comercio local, y producen naranja y limón, que esto va sobre todo al comercio internacional. Particularmente si tiene buenas ventas, ¿no? Hacia, hacia, hacia el exterior. Particularmente lo que exporta son cítricos, ¿no? Esto de la naranja y el limón, pero ahí tiene un problemilla que su región de destino son para Estados Unidos, ¿no? O sea, la totalidad de lo que produce va para Estados Unidos. Ahí no ha llegado esta cuestión de la diversificación. Tiene inversión extranjera directa, particularmente de Estados Unidos, Malasia y España. Y los que más han aportado a la IED son también Estados Unidos, España y Brasil también se encuentra ahí. Se levantó por ahí hace un par de años el dato del índice básico de ciudades prósperas para Papantla en particular. Y si ven ustedes, sobre todo en lo que estuvo calificado muy bajo es en temas de sostenibilidad ambiental, en gobernanza y legislación urbana y en productividad, ¿no? También es bajo el índice en materia de infraestructura y desarrollo, pero bueno, estos resaltan como los que están menos calificados, ¿no? Se considera una calidad de vida, pues tampoco es tan alta, el máximo es 100, y en términos de equidad e inclusión social, por los programas sociales, sí se considera que hay inclusión social, pero veamos, ¿no? Particularmente estas cuestiones que mejorarían la calidad de vida del lugar, pues están ahí con un pendiente. La industria turística, pues son específicamente los hoteles, restaurantes, taxis, autobuses, ya habíamos mencionado ADO, Estrella Blanca, Omnibuses de México. Hay agencias de viajes, autobuses urbanos, la Secretaría de Turismo de Veracruz, y hay diversos servicios complementarios. Inclusive encontramos que hay algunos operadores de turismo de naturaleza, justamente porque es una zona que tiene grandes recursos ambientales, ¿no? En materia de medio ambiente, cuenta con una declaratoria de área natural protegida, el Tajín, ¿no? Justamente al lado de donde está la zona arqueológica. Y la ciudad de Papantla cuenta con un plan de desarrollo urbano que integra
la mención de medio ambiente, pero que en realidad no especifica muchas acciones específicas más allá del área natural protegida. En cuanto a los productos turísticos, la zona arqueológica y ceremonial, pues es uno de ellos, ¿no? De los principales. Hay buen acceso a vías de comunicación, hay suficiente transporte, o bueno, hay transporte adecuado. Hay facilidades, en particular las facilidades de lugares, el portal de internet del destino, si hay información turística, hay una oferta de cuartos para poder pernoctar en el lugar, hay un número importante de establecimientos de alimentos y bebidas, de agencias de viaje, operadores y guías de turistas en general. En cuanto a gastronomía, ahí me faltó el título, que también son de los elementos importantes que se deben de valorizar cuando se integra un sistema internacional de turismo. Tiene alimentos muy propios del lugar, como los frijoles de achuchú, mole de carne con cerdo. Además, el mole se hace ahí con chile piquín, que bueno, ellos le llaman chiltepín, que es un chile propio de la región, ¿no? Entonces, el mole también es muy especial, es diferente el sabor a otros moles porque se hace justamente con chiles del lugar. Está, por supuesto, la gallina guajolote, frijoles de caldo con chícharo, pipián, cilantro, los coyoles, el tamal envuelto en hoja de plátano, que se llama tashuayahun. Hay unos bolillitos de anís y pintos. Se prepara ahí un camarón guisado con pipián, totopos de maíz, enchiladas de diferentes tipos. Ahí se produce, también está dentro de la región el zacahuil, unas como gorditas que se llaman bocoles rellenos, el dulce de calabaza, huevitos de almendra, atoles de diversos sabores fríos o calientes, ¿no? Es parte como de la gastronomía propia del lugar que se encuentra ahí. En cuanto a los recursos del lugar, cerca hay pozos petroleros, tenemos 3.220 pozos petroleros en Veracruz Ignacio de la Llave, que se encuentran en explotación dentro del municipio, ¿no? Hay 17 kilómetros de playas vírgenes, también muy cerquita, hay recursos pesqueros, hay una zona boscosa con árboles de maderas preciosas, pastizales, zonas agrícolas. Los principales productos son vainilla, café, maíz y chile. Y bueno, los cítricos que son para exportación. Y bueno, ahí los que tienen mucho potencial, por supuesto, para comercio internacional son vainilla y café. Y para comercio local, por supuesto, el maíz es rey y también los diferentes tipos de chiles que tienen. La región de destino, pues bueno, dentro de la superestructura, la región de destino es Papantla, Veracruz. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. En la superestructura encontramos Gobierno Federal, el de Veracruz, el Ayuntamiento de Papantla, Secretaría de Turismo, el INA, la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Papantla y la ONU, ¿no? Por esto de las declaratorias de patrimonio, que mantienen una vigilancia constante. El análisis perceptivo. Parece que el lugar cuenta con todo lo necesario para que pueda funcionar un sistema integral de turismo, pero vale la pena comentar que la zona tiene un desarrollo socioeconómico bajo, como vimos las estadísticas. Hay grupos indígenas que quedan fuera de los planes de desarrollo local, están dentro de los programas de desarrollo social, pero no son integrados dentro de los planes de desarrollo local. El salario de las personas involucradas particularmente en turismo es muy bajo, por eso no tenemos personas que se dediquen solo a turismo, ¿no? Normalmente los guías es como un extra la actividad de turismo que hacen. No hay escuelas de educación superior cerca de la zona urbanizada, ¿no? Están a unos 20 minutos. Y esta cuestión que comentábamos, ¿no? No hay formaciones específicas en turismo. La ciudad se observa sucia. El transporte local es caro para los lugareños y se observa la pobreza, ¿no? en el lugar. Existen programas ambientales, pero en la zona urbana particularmente no se perciben. Por ahí, por ejemplo, en el camino hacia el Tajín y en el camino ya cercano para llegar a Papantla, se observa que la gente crea como unos pequeños tapancos para colocar la basura
y pues por los animales del lugar de repente la basura pues ya está en el suelo y eso se observa que por lo menos pasa un día completo y no hay un sistema de manejo de residuos que limpie el lugar o que vaya por esos residuos. Eh, en el caso del Tajín, los comerciantes y artesanos tienen diferentes problemáticas, ¿no? El comercio es informal, los planes de ordenamiento, pues no han tenido mucho éxito por cuestiones políticas, ¿no? La misma gente incluso lo comenta. No se observa promoción como tal de la sostenibilidad fuera del área nacional protegida, ¿no? No está presente a pesar de que cuenta con muchos espacios naturales. Por lo cual, pues hay mucho que hacer en materia de actividad turística para que efectivamente, además de tener un sistema integrado de turismo, pues este sea sostenible. El transporte, bueno, esto es lo mismo. Ok, sí. Bueno, y ya de ahí justo vienen las recomendaciones, ¿no? Entre las recomendaciones, pues viene de entrada, o sea, observando la cantidad de población que tenemos, tiene que haber formaciones específicas para el turismo, ¿no? Sí, efectivamente, pueden ser como actividad alterna, pero debe de haber gente que esté preparada para el manejo del turismo, ¿no? Este enfoque de servicios, de atención no solamente a la localidad, sino a turismos, integrar los menús en dos lenguas, yo diría incluso debería de proponerse el integrarse en tres lenguas, ¿no? Incluyendo la lengua indígena del lugar, y eso justamente atrae otro tipo de turismo que además ese tipo de cuestiones le llaman mucho la atención, ¿no? Otra de las cuestiones es que pues debe de integrarse justamente a la superestructura dentro de este enfoque de turismo, porque tampoco ellos están muy enfocados a eso, como que se satisfacen con lo que existe de turismo. Lo que han hecho va con este enfoque de la cumbre Tajín, ¿no? No para revalorizar lo que hay, sino para crear o hacer convenios con privados para agregar esta cuestión como turística, que no necesariamente es cultural, sino es más show que cultura, y que incluso ha permitido que se dañe la zona arqueológica. Hay un gran potencial en cuanto a población que puede ser educada o conducida a estas actividades. Se requiere, por ejemplo, que haya diferentes modalidades de movilidad, de transporte del pueblo hacia Papantla, ¿no? Agregar, además de lo que existe, taxis en particular, que haya, por ejemplo, una ruta para ciclistas y un servicio de préstamo para bicicletas, sí llegan, pero normalmente son personas ¿no? O sea, ciclistas que ya de cepa llegan a esos lugares en bicicleta porque no hay como tal un carril confinado. Y no hay otro tipo de formas de movilidad más allá de los taxis, las camionetas turísticas que llevan el club operador. Hace falta una promoción en agencias locales de estas otras actividades que decíamos, ¿no? Las actividades de naturaleza o el turismo extremo, que pueda verse esas otras opciones que hay y que entonces inviten al turista a que se quede más de 2 o 3 días en el lugar, porque es pequeño el pueblo, el centro de Papantla, y tienen como tal una vez a lo mejor ir a visitar la zona arqueológica, otra vez ir a visitar la ruta de la vainilla y hasta ahí aparentemente es lo que hay, ¿no? Cuando sí hay esto de las actividades extremas, se puede crear también dentro de las áreas naturales que no necesariamente tienen que ser el área natural protegida o bien puede sí serlo, actividades también medioambientales como por ejemplo los senderos temáticos, las rutas temáticas de medio ambiente para que tanto la gente local como los turistas pues aprecien el valor ambiental que tienen ahí en el Tajín, ¿no? Hace falta mucho apoyo a los artesanos para revalorizar su producto, ¿no? Encontramos, por ejemplo, vainilla con diseño, con empaques, con etiquetados en el museo, en este Mesón del Conejo, en una tienda en el centro, pero el resto la gente malbarata su vainilla en pequeños galoncitos o como tal lo traen en la mano. Entonces hace falta trabajo con los grupos. Muchos de estos grupos son, o de estos vendedores ambulantes son indígenas que hablan náhuatl y pues solamente hablan el español necesario para poder vender su mercancía, ¿no? Entonces, es muy apreciada la vainilla en el extranjero, en Europa, es muy bien pagada. Sin embargo,
pues hace falta que a nivel de cooperativas ellos revaloricen su producto, tanto para la venta local como para tener una posibilidad de exportación, porque como vimos dentro de los datos no figura la vainilla como un producto importante, siendo que es de muy buena calidad la que se produce ahí, ¿no? Y bueno, hay más recomendaciones, pero como ya casi me acabó el tiempo, mejor lo dejo ahí para ver qué cuestiones no quedan claras de cómo se estructura este sistema integral de turismo. La próxima clase me van a ustedes a comentar, ¿no? Por equipo, pueden igual lo mismo, ya saben, trabajar con el mismo equipo que han estado trabajando o reorganizar su equipo, eso es a decisión de ustedes. Me van a comentar entonces, uno, si siguen trabajando con el mismo equipo y dos, ¿cuál sería el lugar que ustedes considerarían para hacer su análisis del sistema integral de turismo del cual puedan hacer recomendaciones? Busquen qué información hay disponible, puede ser un lugar nuevo, puede ser alguna de estas zonas arqueológicas que no han sido visitadas en mucho tiempo, busquen las notas ahí en el INA o en las noticias, pueden encontrar alguno, pueden revisar qué hay alrededor como para integrar, ¿no? Diferentes puntos que puedan ser atractivos turísticos hacia otros, ¿no? Revisen las estadísticas para ver qué se dice. Si es un lugar que ustedes han visitado, traten de hacer memoria de estas cuestiones, ¿no? Ver no solamente, por ejemplo, qué hay, sino también qué tanto es agradable para el turista este tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, acá pues los autobuses sí llegan hasta el Tajín, pero los autobuses no es como, o sea, no es un servicio enfocado para el turismo, es el transporte que usan normalmente las personas. Lo mismo que el servicio de transporte de taxis, ¿no? Son los taxis normales y no hay una cultura de, este, de trato al turismo, ¿no? Ya ven lo que pasa en muchos lugares de México, pues si es turista o si es extranjero, sin razón les ponen precios diferenciados, que no estaría mal si fuera todo el gremio, ¿no? Pero no hay tampoco esta cultura de atención al turista, ¿no? Y sí podría ser una opción muy buena para ellos para incrementar sus niveles de ingreso a partir de las actividades económicas que normalmente tienen lugar. Ujú. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profesora, ¿esta sería la tercera evaluación Esa o sería solo la es tercera un...? evaluación, exactamente. Ok, gracias. Ajá. ¿Otras dudas, preguntas, chicos? No, Entonces prueba solo para... tenemos, No vas, compañero, vas. ok, bueno, bueno, solo quería eh, preguntar si lo que dijo es que tenemos que buscar un lugar que ya sea turístico o, bueno, ajá, independientemente de su situación, ¿no? Lo buscamos y lo analizamos y es lo que vamos a hacer, más o menos vamos a desglosar la Exactamente. estructura Ajá. como usted lo hizo, ¿ok? Exactamente, ¿no? Primero explicar cómo es la estructura y después la parte de cómo, qué es lo que se puede retomar para mejorar ese lugar, si ya es un lugar turístico y si no proponerlo. Muchas de estas rutas, por ejemplo, la famosa ruta de los prismas basálticos, la ruta del vino y el queso en Querétaro, la ruta del vino y el queso en Baja California, se crearon a partir de lugares que no eran tradicionalmente turísticos, ¿no? Entonces, justo se busca qué hay, qué se puede valorizar y a partir de eso que se puede valorizar, qué es lo que se puede integrar como un sistema integral de turismo, ¿no? ¿Qué hay y qué se necesita mejorar para convertirlo en un lugar que pueda recibir cierta cantidad de turistas? ¿Qué otras dudas por ahí, Saúl? Emanuel, ¿quién fue el que no Sí, Emanuel, pude yo. preguntar? Oh, Emanuel, ok, ajá. Ajá. Bueno, yo decía, entonces podemos, o sea, este trabajo igual lo podemos presentar con el mismo equipo con el Ajá, que ya veníamos trabajando antes, ¿no? ajá, sí, exactamente. Ustedes deciden si es con el mismo Ok. equipo o arman uno nuevo. ¿Qué otras dudas, preguntas, chicos?
¿Todo clarísimo? Ok. Bueno, Ujú. no tanto, pero el material, bueno, la clase se grabó o va a subir más material para Ah, sí, en la revisarlo. presentación se la subo. Según esa creo que está en los apuntes y si no se la subo aparte y le subo también el video, ¿no? Para que ustedes vayan integrando, ¿no? Estas partes que vimos de la estructura, la infraestructura, el cliente, bla, bla, bla. Ok, sí, está bien, profesora. Y bueno, ya trabajando sobre la marcha, sobre la marcha, pues ya nos saldrán dudas. Y ahí Pero seguro tengo una que les duda, van a surgir más dudas. ¿para cuándo se entrega o cuánto Ok, tenemos vamos a tiempo? ¿O ponerle qué se fecha de tiene? una vez. Ajá, ¿y cuál es el producto? O sea, como tal, ¿es una presentación, un trabajo escrito o...? El producto va a ser un trabajo, bueno, va a ser elaborado igual así en un PPT, ¿no? Eh, y ustedes lo van a presentar, ¿no? En clase. Entonces, ahí la cuestión es que de repente en los PPT hay que cuidar mucho el tiempo, además si se va a presentar en clase. Entonces, la presentación PPT puede ser más larga de lo que ustedes vayan a presentar, ¿no? Por todas las partes que debe de contener el sistema integral de turismo, pero sí deben de traer ya estudiadas cuáles son las diapositivas que nos van a mostrar para explicarnos su sistema integral de turismo, ¿vale? ¿Qué otras dudas y preguntas? Bueno, fecha, vamos a ponerle fecha. A mí me encantaría que fuera dentro de una semana, pero podemos ponerlo para el 30 o para el 2 de diciembre. ¿Qué ven ustedes? 25 de noviembre, 30 de noviembre o 2 de diciembre. Yo digo El que el 30, 30, ¿no? maestra. Sí. 30. Sí, ¿verdad? Para que no nos Sí, el 30 agitemos está bien. tanto y no nos vayamos con la última evaluación más allá de esas 2 semanas. Ujú. Va que va. Listo, entonces déjenme lo anoto. Anótelo por ahí también, María, porque ya ve que luego se me olvida. Me confundo la fecha. Ok, ¿qué otras dudas, preguntas, chicos? ¿El video de esta clase estará disponible en la plataforma? Sí, sí, se los voy a colocar para que lo tengan ahí, puedan revisarlo a la par de los apuntes. Y es válido entonces tomar como un lugar turístico y a partir de ese punto empezar a buscar otros que Sí, estén claro que por sí. ejemplo, cercanos. Sí, por Ok, ejemplo, ¿no? Puede usted buscar un lugar que ya es turístico, pero como para incrementar, ¿no? ¿Qué se podría integrar, tanto de espacio atractivo como de mejoras de los servicios que forman parte de la estructura y de la infraestructura? Ok, gracias. entonces más o menos sería, analizamos este sistema turístico y al final, pues proponemos algo para aumentar la, bueno, sí, el número de turistas. No El número necesariamente para de aumentar el turistas, número ajá. de turistas. Puede ser sí, si es la necesidad, ¿no? Pero inclusive este tipo de sistema integral puede servir para reorientar qué tipo de turismo queremos. Puede servir incluso para em, calcular la capacidad de carga turística del lugar y solamente dejar esa capacidad de carga, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy bueno, bueno, ni siquiera es proyecto porque ya lo hicieron realidad, de los pueblos mancomunados de Oaxaca, que justo crearon un sistema integral de turismo con 8 comunidades y ellos establecen cuál es su capacidad de carga turística, ¿no? Para evitar el impacto ambiental. Ponen reglas como, por ejemplo, aquí no se puede usar bloqueador solar, no se puede usar shampoo, no se puede usar tintes, no se puede usar productos químicos en general. Y en el mismo lugar venden shampoo y algún tipo de protector solar que están hechos por las mismas comunidades
que están etiquetados, ¿no? Y que además son biodegradables, ¿no? Entonces, inclusive para eso puede servir, ¿no? Para definir cuál es la capacidad máxima de carga y no permitir que llegue más cantidad de esa. Ok, profesora. Ajá. Gracias. Ok, ¿qué otras dudas, chicos? De preferencia también integren, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podría integrar de estos cultivos que son como los tradicionales o los que hay, integrar también, a lo mejor dentro de la gastronomía, integrar, por ejemplo, dentro de las artesanías, ¿no? Como para revalorizar lo que es propio de ahí. ¿Qué otras dudas o preguntas, chicos? ¿Nada más? ¿Todo clarísimo como las aguas de los canales de Xochimilco? Sí, profesora, todo claro. Ok, muy bien. Listo, entonces nos vemos por favor la próxima sesión con muchas dudas de su sistema integral de turismo, con por lo menos sí la claridad de sobre qué lugar lo van a hacer, con la claridad de si continúan con el mismo equipo o se integra de otra forma y con lo que revisamos del tema de la última sesión. Para hoy no queda nada de sesión en video porque agotamos la hora y media, ¿vale? Entendido, profesora. Listo, Gracias. chicos, Entonces que nos tengan vemos. linda tarde. Cuídense mucho. Igual, profesora, hasta luego. Hasta luego. profesor. Y listo, María, no sea malita. Me recuerda un día antes que ese día tenemos presentación y entrega de, Sí, ¿cómo ¿me se llama? recuerda nada De más la fecha, profesora? 30 de noviembre, Ok, perfecto. ¿vale? Gracias. Para tenerlo presente. ¿Va que va? Muchas Vale. gracias. Buen día, bye. Que tenga linda tarde.